parte de pueblo. Todavía las casas que tú alcanzas a ver, todavía Francisco Sosa así muy, Sí, muy fíjate que me estilo. gusta mucho el tipo de ranchería, como el tipo de ranchería de las casas, ya todavía tienen sus tenedores Ajá. de caballos, Sí, pero bueno, todavía. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. muy buenos Nuevamente días. agradeciéndoles que nos acompañen en estos programas Charlas de Leyenda. En esta ocasión vamos a encontrarnos nos estamos ubicados en uno de los lugares más emblemáticos de Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa, lo que en algún momento fue el Camino Real a San Ángel. También se conoció también como el Camino Real a de Santa Catarina. Sí, claro. Y tenemos por fondo ese par de arcos, que realmente eran los arcos que daban la entrada al Parque Centenario, esos arcos que en algún momento pensaron ser removidos, pensaron ser echados abajo. Bueno, realmente esos arcos tienen una historia y son emblemáticos aquí en Coyoacán. Te voy a recordar que parte de la historia que tienen estos arcos son parte del atrio principal de lo que es la iglesia de San Juan Bautista. Lo que fue Con eso, en exactamente. 1803, el panteón. Efectivamente, a través de una peste se tiene que hacer un camposanto, obviamente, para poder encerrar a todas las personas, porque no había lugar que pudiera tener tanta capacidad para poder encerrar a tantas personas. Pero bueno, eso es parte de los arcos, son los arcos más emblemáticos que tenemos aquí en Coyoacán, porque es la apertura actualmente para todas las personas que vengan, tanto así que se le va a poner el Parque del Centenario, ¿no? Sí, fíjate que antes tenía una barba trial. Ajá. Con arcos invertidos. Sí, con arcos invertidos, que desapareció a principios del siglo XX. Y esto se deriva directamente a Victoriano Huerta. Resulta que Victoriano Huerta era un personaje de la historia de México. Sí, claro. Muy interesante. Está en el club de los más grandes traidores. Sí, aunque él tiene cosas buenas, ¿eh? Fíjate que una de las características que tenía Victoriano Huerta es que todo lo que hablaba lo hablaba de diminutivo. Claro. Qué bonito solecito, qué bonito linita, pásame un vasito, pásame un disquito, todo era en diminutivo para él, pero detrás de ese diminutivo, una gran mentalidad, a pesar de que fue uno de los villanos, vamos a ponerlo así, era muy inteligente, no era tonto, digo, para llegar a las alturas que llegó, junto con Porfirio Díaz. Pero luego tenía unas puntadas medio raras. Ah, sí, claro. Básicamente la que tiene que ver con el día. Al momento él venía en su carro, estaba estrenando las vialidades en la Ciudad de México. Los carros realmente estaban introduciéndose aquí. Y lo que él hace, venía en un estado no había alcoholímetro, inconveniente. Mucho. Al momento de que da la vuelta, se molestó mucho porque se le atraviesa la barda trial. Sí. Y entonces toma la decisión de mandarla a tirar completa. Sin embargo, afortunadamente los vecinos aquí de Coyoacán evitan que se haga un hecho tan atroz. Conservaron solamente este par de arcos que nos dan acceso al Parque Centenario o a la sede de la iglesia. Sí, claro, esas son de las anécdotas más grandes. Oye, pero ¿qué te parece esta casa que tenemos enfrente? Sí, bueno, mira, a nuestras espaldas. Esta casa básicamente es la casa o perteneció a don Francisco Sosa, un campechano cuando todavía pertenecía a Campeche, al departamento de Yucatán. Estamos hablando de que Francisco Sosa, a pesar de que también era periodista e historiador, va a ser también investigador. Ahí tenemos los emblemas iniciales de los monogramas de Francisco Sosa. Sosa. Efectivamente, el emblema principal de Francisco Sosa, obviamente es por esto. Sí, Francisco Sosa va a ser recordado también por cosas muy interesantes. No sé si se han percatado que todo alrededor del Paseo de la Reforma hay una serie de esculturas. Claro. Bueno, el principal promotor de que se hicieran esas esculturas es Francisco Sosa. Francisco Sosa en el año 1899 le propone al presidente Porfirio Díaz hacer un concurso y que cada estado mande a dos personas ilustres o dos personas ilustres de su estado y que iban a ser colocadas en la zona de lo que era el Paseo de la Reforma. Y la Ciudad de México manda 4 esculturas. Además. Entonces son 32 estados más inscritos,
Se Nos pone da un total de 68 esculturas. Sí, y se fue añadiendo después, ¿eh? Porque cuando se hizo la ampliación de la escultura cuesta de Don Carlos IV hacia Cuitláhuac, el nuevo tramo hacia la zona de Tlatelolco, se amplían y se van a poner otra serie de esculturas. Y ya entraron posteriormente, esa ya no pertenece directamente a la propuesta de don Francisco Sosa. Pero uno de los detalles más importantes que tiene el Paseo de la Reforma es que de esas 68 esculturas que se pusieron, después de que estuvieron casi completas en su mayoría las esculturas, al mes desaparecieron 4 esculturas. Obviamente porque todas ellas habían sido hechas en bronce. Por ahí tengo una, de muy buen, hoy tengo una anécdota familiar no muy recordada de... Ah, ¿fueron tus familiares? Perdóname. No, no sabía. No, resulta que mi papá tuvo un pequeño accidente en el Paseo de la Reforma y terminó echándose una escultura encima. Chin. Sí, después... No habrá sido el loco ese del carro, ¿verdad? No, era la época de López Mateos, no. Ah, bueno, entonces no. Pero fue diferente. Pero bueno, Francisco Sosa también es importante por una simple y sencilla razón. Claro. Gran parte de sus estudios y sus investigaciones se van a desarrollar aquí en Coyoacán. Claro. Él es el que nos va a dar una nueva concepción de Coyoacán, del nombre de Coyoacán. Él es el que nos va a hacer la investigación de que si vemos los emblemas de Coyoacán, siempre vamos a ver un coyote o un lobo de perfil, Claro. con un círculo en medio. En la parte central. En la parte central, que nos va a decir que aquí era el lugar donde también se adoraba a Tezcatlipoca, Efectivamente. una de sus advocaciones. Pues resulta que él es el que va a decir que aquí este es el lugar donde se adora a Tezcatlipoca. Por eso es el lugar del coyote flaco. Fíjate que yo también tengo una anécdota de Francisco Sosa. Yo recuerdo, en algún momento de mi vida me acuerdo perfectamente de esta anécdota, que él estuvo en contra del gobierno de Porfirio Díaz, tanto así que... Más, yo creo que el gobierno de Porfirio Díaz se Permíteme prolonga, tantito, es que voy paso a paso, permíteme. Él estuvo en contra del gobierno de Porfirio Díaz, tanto así que para 1873 es metido prisionero. Y una vez que es metido prisionero, él ya tenía para ese entonces un periódico que es el Amanecer de Mérida o algo así. No, creo que Bueno, sí, el Imparcial creo que el se llama. Imparcial. El Imparcial de allá de Yucatán. De Yucatán. Y ahí fue cuando conoce también a diferentes tipos de escritores y empieza a tener una ciudadanía más importante. Tanto así que va a participar en Tuxtepec. En el plan de la Noria, el plan para tirar a la reelección de Sebastián Lerdo Tejada. De hecho, él también va a estar en contra de las reelecciones, inclusive las de Juárez. Sí, claro. Pero lo que le pasa por las críticas, ¿no? Al final de cuentas, ¿a dónde encuentra? Termina siendo porfirista, ¿eh? Sí, claro. Él termina perteneciendo al régimen y termina siendo gran parte del gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, efectivamente. Primero criticó y después se sumó. Entonces fue algo muy interesante en esta parte. Pues más o menos. Estaríamos hablando de que siendo muy estricto, si hubiera estado en la época, hubiera dicho que el general lo maició. Bueno, esa es una de las partes más... Sí, pero a ver, explícale a nuestra audiencia qué significa maiciar en el gobierno de Porfirio Díaz. Maiciar quiere decir que le está dando maíz como si fuera gallo gallina, efectivamente, para darle de comer y unirlo a su gallinero, al final de cuentas, efectivamente. ¿Cómo acallabas a un periodista en contra del régimen? Dándole dinero. Efectivamente. Una gallina o un gallo mientras está comiendo no canta. Efectivamente. Entonces, a un periodista le das dinero. Actualmente, ¿cómo le llaman? Le llaman el hueso. No, tiene un nombre que... ahorita nos acordamos. Sí. Y básicamente pues es lo que tenemos de Francisco Sosa. También aquí después se convirtió esta casa en un café. Un café que durante mucho tiempo se convirtió como el café del Coyote Flaco. Sí. Relacionado junto con él. Relacionado con la concepción que él tenía de Coyoacán. Y aquí tenemos una leyenda muy bonita, que nos habla de un mesero que al final de cuentas se da cuenta que todas las noches llega un caballero y siempre pide lo mismo. Pide su café, nunca pide la cuenta, solamente deja siempre una moneda de oro y se retira. Nunca se dan cuenta nunca se percataban en qué momento llegaba y en qué momento se iba.
Pero siempre estaba ahí. Pero siempre llegaba. Y ya llegaba cerca, a altas horas de la noche o cuando estaban a punto de cerrar. Todas las noches se presentaba. El mesero se dio cuenta de esa situación y se lo comentó al dueño del café. El dueño del café le dice, oye, no seas tonto, pregúntale quién es. Porque es que es cosa tan rara que venga todas las noches, pida café y nunca se pida la cuenta, sino deje la moneda sin saber si sobra o falta. De hecho, siempre sobraba, ¿no? Pues sí, una moneda. Pero resulta imagínate. que entonces se arma de valor el mesero Ujú. y le pregunta esa noche que llega el caballero. Cuando lo ve sentado, le toca su café y le pregunta al caballero, me he percatado que usted todas las noches viene aquí a vernos y siempre pide el café y nunca siquiera me pide la cuenta. Ya cuando me doy cuenta, ya nada me deja, ya veo el pago del café y ya no lo veo usted. Y el otro le dice, mira, te he venido observando, me he dado cuenta que es una persona honesta, una persona decente. Y te voy a decir una cosa, yo hace mucho tiempo que no pertenezco a este mundo. Sin embargo, en esta casa, yo guardé un dinero que no me deja descansar en paz. Un dinero que tengo que pasárselo a alguien más. Y tú eres el elegido. Pero solamente te voy a pedir un favor. Que nunca se lo digas a nadie más cómo obtuviste el dinero, ni dónde está el dinero antes de que lo saques. El mesero fue a atender otras mesas. Cuando regresó ya no vio al caballero, vio el acostumbrado pago. A la mañana siguiente, cuando estaban haciendo la limpieza del lugar, se le ocurre comentarle al mesero la existencia de eso que le había dicho el caballero. El otro dice, no seas tonto, nos vemos en la noche, traemos palas, picos y buscamos el tesoro. Entonces empieza a hacer el trabajo el mesero, empieza a excavar y encuentra una olla tapada con un pequeño lienzo rojo, que cuando lo destapa, por el brillo se da cuenta que es oro. No alcanzó a meter la mano, porque en ese momento el dueño del café agarró la pala y lo estaba golpeando en la cabeza. Cuentan que esa misma noche el mesero fue enterrado en el hoyo que había hecho para sacar el oro. Esa olla la puso sobre la barra el dueño del café y la destapa completamente. Cuando mete mano se da cuenta que ya no es oro, es carbón. Es agua de carbón. Carbón. Agua de carbón. Durante mucho tiempo esa olla estuvo ahí, esperando que un buen parroquiano en algún momento dijera o preguntara que qué hacía una olla de oro montada en la barra. Esa es la leyenda que está sobre esta casa. Una y que olla nos de deja, carbón, más bien, ¿no? Una No. olla de carbón, la olla era de oro. precisamente porque dicen que lo que es de uno, es de uno. Ese oro era para ese mesero. Sí. Cuando se lo quita el dueño del café, se convierte en carbón. Esperaban que otra persona, cuando preguntara por la olla de oro, es porque él no iba a ver oro. Él no iba a ver carbón, él iba a ver oro. Y esa persona era elegida para llevarse nuevamente el oro. Ahora sí ya entendí. Ya entendiste la leyenda. Sí, ahora sí ya lo entendí, Muy bueno. porque como Bueno. que estaba inconcluso. Y sigamos vamos a caminar sobre esta calle que me gusta mucho. Te decía, aquí en algún momento también llegaron a recorrerse los tranvías. Los tranvías Sí, que claro, inicialmente ¿cómo no? eran jalados por mulitas, en unos, más que recorridos, eran trayectorias impresionantes, porque eran viajes de todo el día que se llevaban allá a la zona de San Ángel. Por eso vamos a ver que también aquí, gran parte de las casas con mayor pudiencia aquí en la zona de Coyoacán, las vamos a encontrar aquí sobre la calle de Francisco Sosa. Actualmente dicen que el metro cuadrado aquí es carísimo. Sí, claro, y es una de las zonas más solicitadas, por lo mismo que es más solicitada, pues bueno, la oferta de la ley de la demanda, Aquí, fíjate que vamos a encontrar también oferta y demanda, obviamente, pues, nos hace que sea una de las zonas más caras, más cálidas. Y es que gran parte de estas casas, en el año de 1932, fueron declaradas Patrimonio Histórico de México. Una declaratoria. Por eso también el costo es tan elevado. Sí, Vamos a sí. encontrar casas de todo tipo, sobre todo, también en el centro, pues, obviamente existe una casa así. Pero aquí vamos a encontrar mucho el estilo de las ajaracas.
esa construcción de origen árabe que van a usar aquí como adornos, es completamente adorno, no tiene ningún fin práctico. De hecho es más impráctico que práctico. Pero entre más jaracas también te das de notar que más poder adquisitivo y más pudiente eras Sí, claro, porque la economía. Todas esas sajaracas se hacían a través de una sola puesta, muchas veces, en la cual debías de trazar una línea recta o líneas gargoleadas, las cuales eran unidas y hacían formas poligonales. Sí, fíjate que el diccionario nos va a describir una jaraca como una cuerda, como un lazo. Inicialmente, en alguna sobre su origen árabe, era la forma de unir ya sea figuras o líneas con flores. Aquí en México, más que eso, se unieron más bien figuras geométricas. Por ejemplo, tenemos el centro cultural de la embajada italiana, donde es más notorio esas jaracas. Vemos una casa roca y las jaracas es esa construcción, ese adorno blanco que está en la... Ese lineamiento, efectivamente, y aquí estamos viendo parte de estos dos lineamientos diferentes, ¿no? La jaraca puede ser cualquier tipo de trazo geométrico, pero que sea constante. Aquí estamos viendo una jaraca que tiene un trazo geométrico constante. Una sola figura. En una sola figura. Y de este lado tenemos unas jaracas, efectivamente, que tienen instrumentos ornamentales geométricos. Ajá. Que están en dos formas diferentes, ¿no? Uno poligonal y otro circular. Esa es parte de lo que es la parte de las jaracas, efectivamente. Como bien lo dice, son unos listones que están trazados y que llevan la misma parte geométrica en todas partes. Sí. Bueno, ahora vamos a caminar. Vamos hacia una de las iglesias que es considerada también de las tres más antiguas, entre las tres más antiguas de aquí, de la zona del barrio de Coyoacán. A la capilla o iglesia de Santa Catarina. Sí, efectivamente. Vamos a recordar que una de las tres iglesias importantes dentro de lo que es la parte de Coyoacán, ya que se van a construir primero la Conchita, después San Juan, y después va a ser esta, que va a ser un poquito más austera, pero no por austera quiere decir que sea menos importante, al contrario. Va a ser muy importante porque va a estar dividiendo lo que es la parte de la llegada de aquellas personas que vienen de San Ángel, a San Ángelo, a lo que es la parte de Coyoacán. Que es la zona de allá de Chimalistac, ¿no? Sí, Chimalistac, San Ángel. Sí, está para allá. Sí, efectivamente. Son asentamientos de alguna u otra manera anteriores a los ibéricos. Efectivamente. A los europeos. Lo más importante de estas construcciones es que cuando se empiezan a hacer los pueblos, aquí en forma arquitectónica ibérica, obviamente, empiezan estas separaciones las dividen los cauces naturales. Sí. Entre los cauces naturales se encuentra actualmente lo que es la parte del brazo o de los brazos del río Magdalena. Sí. Con eso se hacen las divisiones naturales. Realmente el último río externo que todavía nos queda en la Ciudad de México. O parte de él. ¿No quieres comentar algo del Ave María? Antes de continuar. Es que es un gran rezo. No, la calle de Ave María en algún momento es considerada también como la precursora de la primera leyenda de La Llorona, aquí ya siendo la Nueva España. Básicamente es lo que tenemos de esta calle. De hecho lo comentamos obviamente en el programa relacionado cuando fue a La Llorona, comentábamos eso. Desde aquí, de una de las acepciones que va a tener la historia de La Llorona, va a ser dado aquí en Coyoacán, y justamente ahí surge en la calle de Ave María. Sí, no me refería a la leyenda,
Oración lauretana. No, esa no. Una reminiscencia tanto moderna como pasada. El caminar por estas calles, porque vamos a ver desde construcciones modernas, como esta que tenemos aquí, en nuestro lado izquierdo. Ajá. Es una de las construcciones modernas, pero no por ser moderna quiere decir que debe de ser bonita, aunque es muy austera, pero sigue siendo imponente, ¿no? No, y tenemos casas que tienen, obviamente, historias muy anteriores. Por ejemplo, la casa de los Espinosa de los Montero, que después va a ser, bueno, que al día de hoy más bien, es la casa el Centro de Cultura, la Casa de Cultura, Jesús Reyes Heroles. Y de Jesús Reyes Heroles es todo un tema, todo un tema de Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles, hablando de política, hablando de filosofía política, está considerado como uno de los más grandes precursores de la política mexicana actual, de la política mexicana moderna. Es uno de los grandes ideólogos del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque era la opción, no porque... Sí, no porque él fuera de costumbres como nos han hecho creer últimamente, costumbres torcidas. Realmente no, era un cuate, un licenciado además, un licenciado egresado de la UNAM, con maestría en Argentina, en Buenos Aires, que movió gran parte de la política mexicana. No hay que olvidarlo que él va a ser recordado por sus frases. Sí, gran parte de las frases de política las va a tener Jesús Reyes Heroles, como aquello que en política la forma es fondo. ¿La forma de qué, perdón? La forma es fondo. Es lo que decía Jesús Reyes Heroles, o también lo que decía que lo que sube por el ascensor, igual baja por el ascensor. Refiriéndose a los políticos advenedizos que llegan, así como emergían, subes, así caían. Para bajar, sí, exactamente. No, y más que nada porque, bueno, es un momento muy fuerte para México porque empieza una desestabilización política, la cual solamente puede ser unida por unas cuantas personas, realmente políticos, ¿no? pues El partido que estaba al mando, el partido de bueno, poder, en él, ese imagínate, él surge en el Partido de la Revolución Mexicana, sí, en claro. el PRM, cuando el PRI todavía era el PRM. Estamos hablando de que él era secretario particular de Heriberto Jara. Ahí nomás, para que En el año, o sea, estamos hablando de los primeros años de vida de lo que sería el PRI. sí, A final de cuentas, a él, gran parte de la democracia que tenemos, se la debemos a él. ¿Por qué? Porque a él le toca hacer, o él es el principal impulsor o el ideólogo de la LOPE, la Ley de Organizaciones y Procedimientos de Procesos Electorales. Estamos hablando de que él es el creador del INE, de las bases o de las ideas que van a generar posteriormente al IFE. Sí, al Consejo Federal Electoral, después posteriormente al IFE y actualmente al INE. Él es el que va a hacer el reconocimiento de una manera muy inteligente de apagar todos esos focos de revoluciones que había de Lucio Cabañas, de Efraín Guerrero, como provocando la que era la reforma política. Sí, claro. Él le va a dar reconocimiento, por primera vez va a reconocer que existe una historia una izquierda en México. A eso la debemos. Pero la izquierda era de él, no de nadie más. Era un cuate muy liberal, Era un abogado claro. liberal. Pero esas son las bases realmente de lo que fue y lo que se fue perdiendo durante la época del PRI. Las bases, Mira, realmente yo creo que las bases de todos los partidos son nobles y son interesantes. Más o menos. Pero bueno, Tengo mis aseguros. el problema de las bases es que lo pinta muy bien, pero las palabras son las que cambian, y cuando cambian las palabras es ahí a donde se enfrenta uno con que las bases no eran tan buenas. Mira, recordándome precisamente a don Jesús Reyes Heroles,
te vuelvo a repetir la frase. En política, la forma es fondo. Sí, claro. Y mira, ya llegamos a Santa Catarina. Unos Caminando aproximadamente como fíjate unos que 10 minutos. 10 minutos, espero que menos. Sí. Fíjate que, no sé si se alcanza a ver o alcanza a distinguir esos cañones de agua. Ok, pero ¿te parece que vamos de este lado? Sí. Para que Fíjate que esos cañones de agua, Ajá. a pesar de que la construcción del siglo XVI, son otorgados hasta el siglo XVII. Había una benefactora de aquí de la iglesia, doña Isabela de la Barrera, que es la que los va a regalar. Obviamente, actualmente le pusieron esos tubos de PVC, pero que los sí, afean no, son bastante. horribles. Sí. Y más, es una grosería lo que hacen, ¿eh? Estamos hablando, están violentando un patrimonio arquitectónico del año de 1640. Sí, pero no lo sabían, no lo saben, no sé si lo sepan o no lo sepan. Pero son actuales. Al final de cuentas, lo que estamos viendo en estos desagües de cañón que tenemos aquí en esta parte de Santa Catarina, vamos a ver que la figura de la gárgola es muy estilizada. Es un jaguar. Efectivamente, unos dicen que es una gárgola, otros dicen que es un jaguar, o sea, que tiene reminiscencia. Es un jaguar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfrentamos a lo que es un poquito, tal vez, lo que es la parte del arte tequitqui en esta parte, que son principios del siglo XVI, efectivamente, bueno, después de la conquista, obviamente. Estamos hablando de que son, digo, a mediados del siglo XVII. Pero sí, pues básicamente lo que queda todavía de ese sincretismo entre la arquitectura mesoamericana con la arquitectura europea, ¿no? Sí, claro. Fíjate que estamos ahorita ya entrando a lo que sería el atrio, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia. Donde deberían de estar las capillas posas. Sí, de la iglesia de Santa Catalina de Santa Siena. Catalina de Siena, efectivamente. Aunque realmente de cariño le llamamos Santa Catarina, o los vecinos lo llaman la capilla de Santa Cata. Sí. Mira, ¿Te parece si nos colocamos aquí en medio para aquí que... en medio, fíjate que ves estos arcos, estos dos arcos. Sí, claro. Bueno, no siempre estuvieron cerrados. Los especialistas del arte barroco y colonial Ajá. nos van a decir que realmente estos fueron abiertos, porque esto era una capilla de indios. Sí, claro, Aquí se daba misa para los indios, aquí es donde se catequetizaba, se les daba la catequesis a los indígenas, a los catecúmenos que se llamaban en aquella época, que eran los precursores antes de recibir el bautismo. Aquí recibían la instrucción. Con las instrucciones básicas eran bautizados. Y aquí vemos también, todavía alcanzamos a ver el ventanal del coro, que nos representa a aquella mártir de las pestes. Efectivamente. ¿No? No sé Vamos a recordar que, bueno, Santa Catalina fue una mujer muy importante dentro de lo que es la idea religiosa actual, porque ella, vamos a recordar que empieza como novia de Dios y decía que hacía muchos ayunos y que pedía mucho a Dios. De hecho, dice la leyenda ahora que había días que no comía, pero que ella lucía radiante. Efectivamente, como si recién hubiese comido. Y se dice que, Que bueno, obviamente la historia es más anorexia y bulimia. Anorexia y bulimia, exactamente. Y la historia nos remonta a que un día Catalina, en vez de irse directamente a lo que va a ser el lugar a donde acostumbraba a rezar, se va a quedar en sus cuartos. Y ahí en su cuarto va a soñar Al Espíritu Santo. que la misma imagen de la Virgen María va a bajar, y la misma imagen de la Virgen María va a juntar su mano con la de Jesús y nos va a hacer unirse en una boda espiritual, en la cual Santa Catalina obviamente tenía que predicar la palabra de Dios. Por todo cambio, Jesús se va a unir en ella en sagrado matrimonio a través de un anillo de flores, un anillo floral, muy importante para esta Catalina. Y a través de eso, Catalina y Jesús quedan unidos como marido y como mujer. Esa es una parte, obviamente, la parte áurea de Santa Catalina. Nadie le podía ver el anillo a Santa Catalina, solamente ella decía que
siempre traía el anillo. No me hagas pensar cosas raras. Bueno, Te juro que me imaginé cosas, otras cosas. no, y además era mujer casada. No es posible decir aquí. Y bueno, también vamos a ver que la imagen de Catalina lo tenemos en la parte de arriba. Decían que ella siempre iba gustosa para todas partes donde se necesitara la fe, la esperanza, la caridad. Y por eso veía y aliviaba a toda aquella persona que lo necesitara. Cuando llega una peste, ella va tremendamente alegre y le da todos los mantenimientos posibles a aquellos que tienen esta peste. Y a través de estos mantenimientos, obviamente, se le da el título de muy noble Catalina. Con el paso del tiempo, cuando ella muere, su cuerpo queda incorrupto. Y una vez que queda incorrupto, obviamente, la iglesia, después de años de sacarla, decide, así como dijo el carnicero, a ver, vamos por partes, y de su cuerpo empieza a hacer reliquias. Y una de las reliquias la tenemos aquí. Sí, lo mismo hicieron con Maximiliano, nada más que no lo han hecho santo todavía. Y no fue santo. No, todavía no es santo, pero que no me diga mi compañero Abraham, porque Abraham sí lo va a hacer, San Maximiliano de Habsburgo, santo patrono de los fifís. De los santos fifís. De los fifís. Y así. Bueno, y vamos a ver, obviamente, seguimos aquí en Santa Catarina hablando de esta fachada. Una fachada en extremo, como diríamos, desangelada. Sobria completamente, pero sobria. Sí tiene un ángel en la parte central. Sí, y tiene ese medio arco, Sí, es un arco triangular tronco. Uh-huh. Sí, que tiene lo que son esos adornos fitoformes. Efectivamente. Y tenemos, obviamente, las dos repisas. Sin embargo, las repisas de arriba, ajá, esas repisas son nuevas. ¿Por qué? Pues, bueno, relativamente nuevas, los frisos. El friso, sí, perdón. Porque en el temblor del 85, el terremoto del 85, esta iglesia quedó seriamente dañada. Sí. Derivado de ella es que se terminó haciendo una modificación. Igual, el campanario también nos data del siglo XVII. Sí, efectivamente. Aunque también ha sido remodelado. ¿Por qué? Pues esto lo sabemos por una simple y sencilla razón. Porque hay ladrillo y el ladrillo es posterior, muy posterior al siglo XVII. Sí, claro. Sin embargo, el campanario original, estamos hablando que es un campanario cuadrado y con su linternilla y su cúpula, que desde aquí no son muy apreciables. Bueno, y aquí esta zona también es rica en leyendas. A ver, ¿tienes otra leyenda? Sí, cuéntame, por favor. Yo pensaba el día de hoy caminar hacia el Callejón del Aguacate. Sin embargo, yo creo que vamos a iniciar la próxima semana con el Callejón del Aguacate. Sin embargo, desgraciadamente, Coyoacán es muy grande. Claro. No sé si conozcas el Panteón de Joco. ¿Conoces el Panteón de Joco? Claro que sí, está a la entrada de la Avenida Centenario Avenida México. Y Río Churubusco. Bueno, ahí en una ocasión, don Bernardo iba manejando su taxi como a las 11:30 de la noche. Era una noche fría. Cuando vio una niña que estaba parada. Se le hizo muy raro ver una niña que estaba parada en la esquina. Él, al momento de que pasa al lado de ella, la ve de reojo y sus ojos se cruzan con los ojos de ella, al momento que sintió que la piel se le erizaba. Desafortunadamente para el taxista, le tocó el semáforo en rojo. Él sí respetaba el semáforo en la noche. Sí, y se para. Pocos. Se para y al momento de que trata de ver por el retrovisor, es impedido. Porque en ese momento ella escucha cómo se abre la puerta de su taxi, se sube alguien y se cierra. Era la niña que se había subido al taxi. El taxista pues, ya no iba a bajar a la niña. Le preguntó, ¿a dónde te llevo, niña? ¿A dónde te llevo? Por favor, lléveme aquí a la calle, al callejón de la Escondida. Una calle por ahí. El taxista, sin pensarlo, empezó a caminarse y empezaba a hacer la plática a la niña. Oye, ¿qué haces tan tarde? Y la niña solamente se dedicaba a contestar con un sí o con un no. La niña va sumamente embelesada jugando con una muñequita. Total que entraron al callejón de la Escondida. Al fondo del callejón de la Escondida, la niña se bajó y se metió corriendo a una casa. El taxista, al ver que se había bajado la niña, su alma descansó. En ese momento, ya no quiso cobrar realmente el viaje. Lo que agarró, puso la reversa en su carro,
se volteó para salir del callejón y se dio cuenta que la niña había olvidado esa muñeca con la que venía jugando. El taxista toma la muñeca y no pensaba regresar ahí, por lo que apagó su taxi, se bajó de él y se dirigió a la casa donde se había metido la niña. Y le dice, y tocando, sale una señora muy demacrada. Y le dice a la señora, tome esto. Lo traía la niña. La señora se le quedó oyendo al taxista y dice, ¿cuál niña? La niña, una niña con vestido blanco que acaba de entrar. La acabo de traer de aquí de Avenida México. Pero acaba de entrar. ¿Tiene usted una niña? Sí, una niña, 4 o 5 años. Me pidió que la trajera. Se me hizo muy raro que viniera acá y que estuviera sola hasta altas horas de la noche, por eso la traje. No se preocupe, señora, no me debe nada del viaje. Dice, no, caballero, no es eso. Agarra y saca una fotografía. ¿Era esta niña? Sí, precisamente era ella. Señor, ella era mi hija. Y la semana pasada la enterramos. Y la enterramos con esa muñeca. Esa leyenda Ay, bonito. es una de las tantas que nos dicen del Callejón del Aguacate. Efectivamente. Es una leyenda muy bonita, es contemporánea. Nos habla de la trascendencia del alma. Y como trascendencia, nos vamos a trascender a otro lugar. Sí. Agradecemos su presencia. Agradecemos otra vez la presencia del historiador David Contreras, que nuevamente nos acompañó aquí en el barrio de Coyoacán. Esperamos que sea permanente, lo estamos tratando de convencer, no le hemos llegado al precio, pero en eso andamos. Les agradezco de antemano a ustedes todos su presencia, también su preferencia, y seguimos con ustedes. Acuérdense de mí, mi nombre es Alejandro Romo, mi compañero Abraham Villedas. También agradecemos a la producción, a Jesús, a Aurelia, que es nuestra productora, el espacio que nos brinda en Hola TV, para que también sigan los demás programas de Hola TV en la plataforma de Hola TV, en sus diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube y no sé cuál más. En todas las Instagram. redes sociales. En Instagram. Sí, Ya le digo a la productora, Instagram. Ya me va a tocar caminando, pero bueno. hoy te vas. Pero bueno, entonces agradecemos mucho. Gracias por su preferencia. Y bueno, y hasta luego y buenas noches. Recuerden que la próxima semana nos toca parte de lo que es el Callejón del Aguacate, Jesús Reyes Heroles, y parte de No, lo pero que vamos a falta Pensacola. de Francisco Sosa, ¿no? Nos vamos a terminar Francisco Sosa, de Callejón del Aguacate a Francisco Sosa. Perfecto. Alejandro, ha sido David. un placer estar contigo. Y seguimos platicando de esto. Nos vemos para la próxima semana. ¿Qué te parece esta construcción? Mira, la espadaña en la parte de arriba todavía tiene lo que es la cruz, y esta cruz es una cruz herreriana.